Entonces, los procesadores o nuestros grabadores o nuestro computador, hemos dicho que es una máquina. Estaba chequeando algunas de las máquinas y miren, por favor, algunas que tenemos. Espero que logremos ver. Por favor, confirmen si logramos ver el vídeo. Quiere ganar un segundo ingreso. Está pensando en invertir, pero no tiene idea de dónde o cómo hacerlo. Yo me sentía exactamente igual. Hasta que conocí a mi experto personal en inversiones y el resto es historia. Hey Juan, la mejor inversión para ti hoy sería Amazon. Como puedes ver, Su potencial de beneficios está aumentando constantemente. Pero no tiene idea de dónde o cómo hacerlo. La verdad es que yo me sentía exactamente igual. Invertir es muy sencillo. Hasta que conocí a mi experto personal en inversiones. Cuando estés listo podrás comenzar a invertir en las compañías más grandes del mundo. Hey Juan, la mejor inversión para ti hoy sería Amazon. Como puedes ver, No se está viendo el video. ¿Es tus clases? Hija. Bueno, le he leído ayer. Me habían colgado más, pero sí, solo vi de las borrachitas en un sitio. Ah, no, bueno, después había uno que me dio el yo de ¿Qué chévere esto?
Listo. Hemos querido compartir algunas imágenes de muchas máquinas. Máquinas y máquinas. De modo que lo que queremos entender que una computadora es una máquina. ¿Y qué hacen las máquinas? Pues las máquinas, ejemplo, de los procesadores, ingresan algo y salen otro resultado. Algunas máquinas parecen muy elementales, como las que hablábamos al comienzo, metíamos naranjas y sacábamos jugo de naranjas, pero otras máquinas parecen más sofisticadas. Meto harina, meto queso, meto muchos ingredientes y sale una pizza. ¿Qué me hace la computadora? A ver, voy a pausar un momentito esta grabación. Y vamos a apoyarnos en una pizarra para lograr compartir. Muy bien. Dijimos entonces que las máquinas llamadas computadoras tienen un trabajo. Si pudiéramos ponerlo como un esquema, diríamos entonces que tu computadora se parece mucho a algo así como una caja o una computadora, ya está, en el que van a entrar cosas y van a salir cosas. En el caso de una máquina, metíamos materia prima y sería un producto elaborado. En el caso de las computadoras, lo que metemos son datos. Y sacamos información. A ver, por ejemplo, ¿qué datos podemos poner? Si dijéramos los datos de hoy día y pusiéramos las fechas de nacimiento, por ejemplo, habrá alguien que ha nacido un 0101 del 2015, no muy pronto, del 2000, ya. Y habrá habido otra persona que ha nacido el 2 del 05 de 1995, ya más anticuchito. Y alguien que ha nacido el 12 de febrero de 1998. Y estas son sus fechas de nacimiento. A ver, ¿podríamos saber cuál es el promedio de edades de estos tres alumnos? Claro, tendríamos que sumar los días o restar de la fecha actual, saber su edad, sumamos las tres edades, la edad de la persona 1, la edad de la persona 2, la edad de la persona 3, las sumamos y las dividimos. Así que podríamos saber cuál es el promedio de la edad de estas personas. ¿Qué hemos metido como datos de ingreso? Pues estas fechas, que simplemente son fechas o lo que le llamamos datos. Ya tenemos entonces por aquí datos. Solo son datos. Y a la salida podemos tener información. Veamos otro ejemplo. A ver. Voy a ponerle por aquí. Vamos a poner entonces ahora nuevamente nuestro modelo. En nuestro modelo tengo, como toda máquina, entra y sale. En las computadoras entran datos y sale información.
A ver. Como datos, podríamos tener, por ejemplo, las ubicaciones. Por ejemplo, podríamos saber, hagan de cuenta que este es un plano, un mapa, y tú dices, mi colegio queda por aquí. Otro dirá que mi colegio queda por aquí. Alguien dirá que en mi comunidad requerimos por aquí. Y el alcalde tiene con su equipo de tecnologías decir que queremos llevar internet a todos estos puntos. ¿Qué es lo que hacemos? Miramos las distancias, tracemos y pongamos una antena que ayude a todos estos jóvenes. Listo. Todo esto de acá lo podemos representar como datos, como números. Y lo que sacamos o lo que hace la computadora es ayudarnos a tratar o a manipular estos datos y los convierte en información accesible. Entonces, para meter los datos a la computadora, necesitamos algún tipo de dispositivos. Y para sacar los datos de la computadora, también necesitamos algún tipo de dispositivo. A estos tipos los podemos clasificar por su categoría que hacen, como dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Y si no es de entrada o no es de salida, pues tiene que ser de algún tipo. Esta es otra categoría, los dispositivos de almacenamiento. Vamos a chequear un ratito este enlace de los dispositivos de almacenamiento para darnos cuenta de la rápida evolución que hemos tenido que vivir y que seguimos viviendo. Muy bien, a ver, vamos a ponernos entonces este vídeo que dijimos. Listo. Vamos a apagar este micro para evitar la realimentación. Presentada la memoria de tubo Williams, todo un éxito para aquella época, pues contaba con una capacidad de 0,0625 kilobytes, lo que hoy en día se asemejaría al tamaño y peso de un documento de texto con muy pocas palabras. Lo sé, ese tamaño de almacenamiento hoy en día simplemente no serviría de nada. Dispositivos de almacenamiento. Antes de explicar qué son los dispositivos de almacenamiento, analicemos lo siguiente. ¿Cómo guardarías toda la información y archivos que utilizas en tu computadora o laptop? Sería bastante complicado realizar actividades básicas como el respaldo de información, ¿no crees? Un dispositivo de almacenamiento es capaz de leer y escribir información con el único propósito de almacenarla. Clasificaremos los tipos de dispositivos de almacenamiento de acuerdo a su uso en la actualidad. 1. Los medios ópticos son aquellos dispositivos de almacenamiento que son leídos por un rayo láser de alta precisión que es proyectado en la superficie del medio. Los ejemplos más comunes son el CD-ROM, el DVD y el Blu-ray. Su único inconveniente es que almacenan poca información comparada a la que llega a consumir o generar un individuo. Por su parte, los medios magnéticos siguen siendo utilizados por la mayoría de personas, principalmente por permitir administrar un gran volumen de datos. Los discos duros, disquetes y las cintas DAT, entre otros, son ejemplos de dispositivos de almacenamiento de tipo magnético. Solo como comparativa, el primer disco duro creado por IBM, el modelo 350, tenía una capacidad de 4.4 megabytes, lo que actualmente equivaldría a una canción en formato MP3. Finalmente, los medios electrónicos, también conocidos como SSD, tienen la ventaja de que pueden acceder a la información en mucho menor tiempo que un medio magnético. Las USB, tarjetas SD y micro SD son solo algunos ejemplos de medios magnéticos.
Como dato extra, no debemos confundir a la memoria RAM como un dispositivo de almacenamiento, pues la función de esta memoria solo es almacenar datos temporalmente, ya que posteriormente son procesados por el CPU. ¿Vieron esos datos? El primer disco duro solo almacenaría una cancioncita en formato MP3. Y ni qué decir del video. Y si averiguamos un poco cuánto costaba esa máquina, pues rodeaba los miles de dólares. Las computadoras han evolucionado de tal manera y tal magnitud que eso hoy día es mucho, mucho más barato dejarlo botado que estar reciclando componentes antiguos. Por curiosidad, veíamos hay un museo de la computación. Y cuando hablamos de museo, por ejemplo, aquí en Cusco es típico, encontramos en el Museo de Computación, perdón, en el Museo Arqueológico, encontramos vestigios de cientos o hasta miles de años atrás. En cambio, un museo de la computación, lo más antiguo que tendrá será unos 150 años. Así que en 150 años se ha desarrollado muy, muy visualmente todo lo que vamos comentando. Para comunicarse las computadoras, pues tienen que trabajar con un lenguaje especial. Y este lenguaje especial lo llamamos, o se llama, sistema binario. Por favor, vamos a conseguir 3 monedas y pidan ahora, o háganse sencillar, queremos unas monedas para entender a grosso modo cuál es el lenguaje con el que las computadoras se comunican. ¿Cómo le hacen para hablar o pasar información? Bien, ¿ya tienen vuestras 3 monedas, por favor? Listo. No vamos a sortear nada, ni vamos a jugar con estadística o probabilidad. Para eso vamos a dejar otro curso. Si tú tienes una moneda de sol, pues por un extremo vas a encontrar algo así como un sol, ya, pues. Y por el otro extremo vas a encontrar el escudo del Perú. No somos buenos dibujando, ni nada por el estilo. Digamos que esta es la cara y este es el sello. ¿Listo? ¿Estamos? En tu caso, tú tienes 3 monedas. Así que vamos a poner 3 espacios para poner 3 monedas. Ahí sí vamos a tocar un poco de combinatoria. ¿Cuáles serían las combinaciones posibles en las que puedas acomodar tus monedas? ¿Podrías decirnos cuántas combinaciones posibles tienes? Una combinación posible que sea que todas las acomodes como sello. Así que sello, sello, sello. Otra combinación posible, sello, sello y cara. Para resumir tiempo o para ganar tiempo, voy poniéndole todas las combinaciones posibles que logras con tus 2 monedas. Cara, cara, sello, sello, cara, cara, sello, cara, sello, perdón, esta es sello, cara, sello y cara. A ver, 10.000 soles al que le encuentre una combinación que no esté aquí. Mentira. No hay los 10.000 soles. ¿Son todas las combinaciones posibles? Sí, todas las combinaciones posibles. En vez de estar poniéndole sellos y caras, vamos a decir que las caras sean redonditos apagados. Perdón, las caras redonditos al vacío y los sellos. Vamos a cambiar únicamente de nomenclatura porque no está tan bonito esto de sellos y caras. Así que le voy a poner por este extremo que cuando me toque un sello lo voy a poner como redondito bien pintadito. Redonditos bien pintaditos. Y vamos a pedir que nos haga de forma más gruesa. Redonditos bien pintaditos. Todo lo que son sellos me los voy a poner o los voy a poner como
redonditos bien pintaditos. Y las que no son, pues les voy a poner como redondos simples. ¿Listo? Como vacíos, ¿no? Aquí está. Ah, creo que tengo más por aquí. Creo que por acá tengo. Muy bien. Por aquí también tengo. Por aquí y por acá. Los demás resulta que son, listo, caras. Y la última combinación lo puse por aquí. Listo. Ya tengo todas mis combinaciones posibles. ¿Y qué hemos querido resaltar con ello? Si, si alguna vez has visto una máquina de tejer y las tarjetitas, o si diste algún examen del tipo IBM en el que tenías que marcar las alternativas correctas, pues te va a traer mucha alusión a esto de aquí. Este es el lenguaje natural de las computadoras. Profe, redonditos llenos y redonditos vacíos. En realidad, a los redonditos les llamamos llenos, les llamamos ceros, y a los redonditos vacíos les llamamos unos. O si quieres, llámalo cara sello, o si quieres, prendido, apagado. ¿Por qué las computadoras entienden este lenguaje? Porque en electricidad, en electrónica, en microelectrónica, si tuviésemos un foquito como un LEDcito o cualquier otro dispositivo, solamente tenemos dos estados. Si este fuese un foquito, podríamos decir que este foco es un foco o está apagado, o está encendido. ¿Y cómo entonces entienden las computadoras esto de apagado y encendido? Miren ahora y vamos a ponerle, en vez de decir la combinación 0000, qué difícil se me hace, le voy a asociar un número. Y asocienle, por favor, a ver, aquí le pongamos que este sea el 0, este que me haga el 1, este que me haga el número 2, este el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7. Este sistema de poner prendidos y apagados, puedo hacerme toda la numeración. De modo que es este el lenguaje que entienden las computadoras. ¿Entienden ceros y unos? ¿Y nada más? Sí, nada más. Profe, parece muy elemental o muy básico. Sí, de hecho ha tenido que ser muy sencillo para que se clasifique o se dé toda la lógica. Entonces, profe, ¿solamente puedo contar hasta el número 7? La verdad es que no. Puedes contar muchos números. Por ejemplo, si tú te has comprado una computadora y te han dicho que tu sistema operativo es de 32 bits, significa que tu computadora puede tener un espacio de 32 monedas. Por acá tienes tus 32 bits. ¿Y qué número podrías armar con esto? Un número tan grande como 2 a la 32. Y si te faltan más números, pues puedes juntarlo con el que está abajo. En resumidas cuentas, con esta cantidad de números o con esta cantidad podemos representar el número de estrellas en la galaxia. ¿Es muy grande? Demasiado, pero podemos hacerlo con unas técnicas matemáticas que se llama potencia y exponente. Ya, pero eso ya nos desvía un poquito de lo que estamos haciendo. De modo que las computadoras entienden únicamente estos datos, unos y ceros, y nada más. Cuando tú digitas, por ejemplo, estás en internet y quieres escribir un correo, por ejemplo, pones en ahí, soy lindo, estás escribiendo tu correo, soy lindo, y arroba. Pregunta, y si el teclado no tiene arroba, ¿qué teclas aprietas?
al 64. Este tú lo entiendes como al 64. En la vida real estás apretando este número. Así. Así que la representación para el A, la arroba, es esto. La representación para el A, la letra A, 01, 00, 0001. La representación para el B, 01, 00, 0010. Y cuando escribimos, por ejemplo, tu simple nombre de John, para representar la J tenemos una combinación. En nuestro caso diríamos una combinación de 8 monedas. Para la H, otras 8 monedas. Para la O, otras 8 monedas. Y para la N, otras 8 monedas. Profe, ¿tengo que saber todas estas cosas para manejar la computadora? La verdad es que no. Pero saber cómo trabaja la computadora nos ayuda a sacarle provecho a estos equipos. Las computadoras trabajan en este lenguaje al que le llamamos código binario. Vamos a volver entonces a nuestras diapositivas. Entonces, cuando nuestro profe de matemáticas les haya o se haya esforzado por hacer cambio de bases de decimal a binario, ¿qué objeto tenía? Quizá no se los dijo, pero las computadoras entienden el código binario. Y un primo hermano suyo que se llama el código hexadecimal. Cuando quieran profundizar en ello, pues lo vamos a volver a ver. ¿Qué más teníamos previsto para hoy? Listo. A ver, ¿y qué hacemos entonces con estos numeritos? Esta combinación de numeritos, en el caso que lo poníamos, se convierten ahora entonces en códigos. ¿Quiere decir que toda la computadora está basado en códigos? Sí. Todo el mundo de la computación, todas las computadoras son solo códigos. Por ejemplo, acceder a esta reunión significaba que sabías el ID de la reunión o la contraseña, que básicamente es un código. Tu correo electrónico es una secuencia de letras, el arroba y más dígitos. Es un código. ¿Y tu contraseña? Esperemos que no sea 1, 2, 3, 4, pero es un código. Todo es un código. Y los códigos nos han acompañado y en esta última... En este recuadro vamos a hacer un rápido repaso al desarrollo, cómo los códigos, cómo las matemáticas han ayudado para que las computadoras existan el día de hoy. Así que vamos a hacer Muy bien. El enlace nos habla o nos lleva a códigos. Ah, qué bonito. Acá aparece mi nombre, por eso me gusta esta página. Listo. El código de Morse quizás represente el más llamativo en el mundo de las comunicaciones. A la par, cuando se desarrollaba el mundo de la computación, también estaba el mundo de las comunicaciones. Y el reto era, ¿cómo le hacemos para poder comunicarnos a grandes distancias? Samuel Morse, al que lo ven en la pantalla, inventó este código. Cuenta la leyenda que cuando fue a una filmación, un evento, puso su mano en, no voy a decir las piernas para que no entiendan mal de su novia, sino que puso su brazo encima, ya digamos, un poquito más encima de la rodilla, y con su dedito empezó a digitar código Morse. Como su novia también conocía de ello, pues se dio cuenta que la información que le estaba proponiendo era matrimonio. ¿Qué dijo la chica? Gritó, ¡sí! Y fue uno de los casos donde se utilizó el código Morse con bastante éxito.
Aunque hoy día hablamos de Samuel Morse y creemos que él es el padre del telégrafo, la verdad es que no. Hubo un joven francés que inventó antes que él. Pero ¿por qué todo el mundo se acuerda de Samuel Morse y no de el verdadero inventor? Porque Samuel Morse invirtió gran parte de sus recursos en hacer popular este equipo. ¿Cómo se escucha el código Morse? A ver, esperemos que esté compartido el audio. Más o menos sonaría algo así. Ya, y nos pasaríamos todo el tiempo. La verdad es que este método de comunicación es el más eficaz, por decirlo, porque como vimos en el ejemplo anterior que poníamos puntitos, perdón, moneditas, caras o sellos o redonditos y huecos, en este caso utilizan solamente puntitos y guioncitos. El sistema de comunicación más óptimo. Algunos personajes de la historia fueron, por ejemplo, a ver, vamos a ver esta presentación a este lado. Algunos de los ejemplos, hablamos de Morse. Y este es otro personaje que no se dejó llevar por la suerte de vida que le tocó. ¿Te imaginas ser joven y perder la vista? Podríamos decir que tienes la vida ya perdida. Y en ese entonces, pues, bien difícil, ¿no? La historia de Luis Braille muestra este caso de resiliencia, de tener todas las de perder y salir para adelante. ¿Qué hizo él? Pues pudo acceder a educación básica y logró inventar un código, perdón, este de acá, un código que hoy día es muy famoso y hace muy bien en llamarse Braille porque hace honor a su inventor. Y básicamente, ¿qué es lo que hizo? Bueno, en una pequeña colección de estos 6 puntos, pudo hacer las combinaciones para que en un papel con alto relieve o bajo relieve pueda expresarse el código. Por ejemplo, su nombre más o menos vendría así. 3 líneas seguidas, o sea, los puntos 1, 2 y 3 me representaban la L. Punto arriba, punto a un costado y punto al otro costado, la O. Es un sistema muy bueno, especialmente para quienes quieren leer y sobreponerse a la ceguera y seguir leyendo. A ver, este es un tutorial que se los dejamos por falta de tiempo. Y veamos algo más, alguien más. Los números también son códigos. Este es Napier. Napier, pero más le conocen como Nepper. ¿Y qué es lo que hizo? Si tienes una calculadora a la mano o has llevado el curso de matemáticas, vas a encontrarte tarde o temprano con los logaritmos neperianos. Ya, pues, él. Gracias a él se inventó muchas de las máquinas mecánicas de calcular, de sumar. Su trabajo más o menos consistía en que es más fácil sumar que multiplicar. Así que lo que hizo fue un mecanismo muy audaz, al que le llamamos hoy día logaritmos, en los que solamente teníamos que sumar y podíamos multiplicar literalmente cualquier número. En base a sus trabajos se construyeron las primeras calculadoras mecánicas que posteriormente adquirieron forma de computadoras. Ahí está, parte de su trabajo, los logaritmos. Este es un pequeño test para ver cuán bueno estás en los logaritmos. Y aquí vamos a mencionar a Jacquard. En la media era en Francia, y el negocio es hacer telares y más telares. Como era un trabajo mecánico y repetitivo, él ideó un mecanismo muy bueno, al que se le conoce como las tarjetas perforadas.
Esto no nació en las computadoras, nació en la industria, en los telares. Si por casualidad te acercas a alguien que sabe hacer confecciones y tiene su máquina de tejer, vas a darte cuenta que aún en la actualidad seguimos usando este tipo de patrones en forma de tarjeta perforada. Las primeras computadoras codificaban en forma de tarjeta perforada. Listo. Y acá tenemos una de esas tremendas máquinas que es una tarjeta perforada. Un libro altamente recomendable para iniciarse en el mundo de la computación es este de acá, el lenguaje secreto de las computadoras, hardware y software, que está disponible. Acá, y acá aparezco yo, el que les está hablando, y ya cansado de verlos. Muy bien, este recurso también, por favor, se los estamos dejando en el aula virtual. Tómense ese tiempito para hacer los ejercicios y es una aproximación muy, muy somera a la historia de la computación. Si quieres saber toda la historia de la computación, te aseguro que te pasarías, así como estudiaste historia del Perú, vas a estudiar historia de la computación y te va a quedar muy, muy chiquito muy chiquito el tiempo para estudiar tantos personajes y tantos hechos y tantos nichos. Finalmente, queremos ver entonces cómo funcionan. ¿Cómo podríamos hacer para ver cómo funcionan interiormente los computadores? No va a ser posible hacer un viaje al dentro del computador porque no hay ni siquiera parte física que sea visible en el microscopio más potente del mundo. Así que tenemos que hacernos una idea de cómo trabaja. Y acá nos va a ayudar un pequeño video hecho por una fundación para niños. Perdón, aquí está. Veamos entonces en la siguiente presentación un esbozo muy genérico. Solemos mostrar a los pequeños para ver qué es lo que hace o cómo trabaja un computador. ¿Recuerdas la primera vez que te diste cuenta de que tu computadora era más que solo un monitor? ¿Y un teclado? Y que entre el clic del ratón y lo que veías en video había algo que captaba tu intención, la entendía y la concretaba? ¿Qué es ese algo? ¿Son gremlins? Imaginemos que podemos encogernos hasta el tamaño de un electrón y autoinyectarnos en un clic de ratón. Si desmontaras tu ratón, verías que es una máquina muy simple. Tiene un par de botones y un sistema para detectar el movimiento y la distancia. Puede que tengas un ratón óptico que hace estas mediciones con luces y sensores, pero los viejos las hacían con una bola dura de goma y unas ruedas de plástico. Pero es el mismo concepto. Cuando haces clic en el botón del ratón, este envía un mensaje a la computadora con información sobre su posición. Al recibir el clic del ratón, el subsistema básico de entrada-salida lo procesa. Este subsistema funciona como los ojos, los oídos, la boca y las manos de la computadora. Básicamente, proporciona a la computadora una forma de interactuar con su entorno, pero también actúa como barrera para evitar que el CPU se abrume con distracciones. En este caso, el subsistema de ES decide que el clic de tu ratón es bastante importante. Oye, CPU, aquí tenga un clic. El CPU o unidad central de procesamiento es el cerebro de la computadora. Así como el cerebro no ocupa todo el cuerpo, el CPU tampoco, pero igualmente dirige el espectáculo. El trabajo del CPU consiste en buscar instrucciones en la memoria y ejecutarlas.
Así, mientras tú escribes y escribes, tal vez más rápido, como unas 60 palabras por minuto, el CPU está buscando y ejecutando miles de millones de instrucciones por segundo. Sí, miles de millones por segundo. Instrucciones para mover el ratón por la pantalla, para ejecutar ese reloj del escritorio, para reproducir la radio de internet, gestionar los archivos que estás editando en el disco duro. El CPU de tu computadora es un as de la multitarea. Pero madre mía, en este momento está llegando un clic muy importante. Dejemos todo y atendamos eso. Hay programas para todo lo que hace el CPU. Un programa especial para el ratón, otro para el reloj, otro para la radio de internet y otro para las letras que envían desde el teclado. Cada programa fue en principio escrito por un humano en un lenguaje de programación legible, como Java, C++ o Python. Pero los programas humanos ocupan mucho espacio y contienen mucha información innecesaria, por eso se compilan, se reducen y se almacenan en bits de unos y ceros en la memoria. El CPU se da cuenta de que necesita instrucciones para atender este clic del ratón, así que busca la dirección del programa del ratón y le envía una petición al subsistema de memoria en busca de las instrucciones allí almacenadas. Cada instrucción del controlador del ratón se busca y se ejecuta debidamente, porque el CPU se entera de que se hizo un clic en el ratón cuando el cursor estaba sobre la imagen de un botón en la pantalla del monitor. El CPU le pregunta a la memoria por el programa del monitor para descubrir cuál es ese botón. Y ahora el CPU tiene que preguntarle a la memoria por el programa del botón, lo que significa que el CPU necesita que el programa del monitor le muestre otra vez el video asociado al botón y así sucesivamente. Digamos que hay muchos programas que intervienen mucho antes de que veas iluminarse el botón en la pantalla cuando haces clic en él. Así, la simple tarea de hacer clic con el ratón implica visitar todos los componentes críticos de la arquitectura de tu computadora, los periféricos, el sistema básico de entrada-salida, el CPU, los programas y la memoria. Y ni un solo gremlin. El clima acá un poquito está nublado, acá en Yanatile, en Quebrada, está un poco nublado, y por eso mismo a veces el internet tiene ese problema. Pero ya hemos podido estar desde el primer inicio de que ha empezado y hemos visto todos los programas, todos los formatos que usted ha enviado, y en realidad es de gran fortalecimiento para nosotros. Profesor, lo agradecemos bastante y estaremos siguiendo de cerca para todo este trabajo que usted está cumpliendo. Buenas noches, profesor, nada más. Agradecemos mucho su participación, agradecerles. Les comentábamos que sí vamos a tener las dificultades. Otro medio que estábamos ideando era que todas estas sesiones o gran parte de las sesiones podamos dejarlas grabadas y que puedan acceder ya sea solamente con audio o si quieren también todo el video, ¿no? Si ha oído hablar de Valle de Silicon Valley o Valle de Silicio, es un lugar allá en California que tiene mucha historia porque ahí desarrollaron muchos de los inventos y muchos de los emprendimientos en el mundo de la computadora. No podía haber mejor lugar para instalarle un museo. Y la localidad se llama Palo Alto, donde antes era una zona rural, pero ahora se convirtió en como la megápolis de la tecnología. Así que vamos a ver esta última sesión. Esperemos que más que aprender, diviértanse observando toda esta evolución. En el Museo de la Historia de la Computación aquí en Mountain View, en California, y te invito a que demos un rápido recorrido.
Aquí empezó todo con las reglas de cálculo 1600, o sea, hace ya muchos años están estos artefactos para hacer mediciones. Una regla de cálculo, a mí no me tocó, afortunadamente, pero bueno, ahí dice cómo usarla, si alguien quiere venir aquí al museo y practicar. ¿Quién sumaba y restaba todo el tiempo y hasta la fecha? Los contadores. Estas calculadoras les facilitaban la vida porque no había que hacerlo a mano y normalmente sumaban y restaban y dividían y multiplicaban muchos números y con esto podían hacerlo de forma semiautomática. Es 1912, por ahí más o menos, 1900. Y bueno, llegamos a esto que fue uno de los primeros sistemas de tarjetas perforadas, esto de IBM. Ahí está una tarjeta perforada, para que la vean. Aquí primero acomodaba las tarjetas de acuerdo a lo que se le programaba, dependiendo del tipo de información que tenía, y posteriormente eran leídas las tarjetas. ¿Qué leía? Finalmente unos y ceros. IBM ganó unos contratos para hacer los censos aquí en Estados Unidos en no sé qué año, 1900 y tantos, y a partir de ahí fue como se produjeron muchas máquinas de estas para contar a las personas en este país. 5,000 bulbos soldados o colocados a mano ahí en ese gabinete gigantesco es lo que en 1953 ofrecía esta computadora de la RAND Corporation. El tamaño de la memoria era de 1024 palabras, pero palabras en el sentido de cómputo, que pueden ser 2 bits, 4 bits, bytes. La verdad es que es complicado de explicar, pero le cabía poca información. Costo $470,000. Esto es una computadora análoga 1962. Así está como, digamos, sin usar, sin programar. Y así está programada. Este es un panel de parcheo, un patch panel, donde conecta o, digamos, va desarrollando las funciones, que esto si lo multiplicas por millones y millones y le quita los cables, es lo que hace un microprocesador realmente. Ejecuta instrucciones, aquí era de una por una, con un cable para que llevara la información de un lugar a otro. Este arreglo porque son muchos discos, guardaba 5 megas, giraba 1200 revoluciones por minuto, o sea, 1200 vueltas cada minuto, que es un buen considerando el tamaño. Yo creo que hacía un ruidero espantoso. ¿Cuánto mide hoy una canción en MP3? Unos 6, 7 megas, más o menos, depende. Megas. Esta unidad guardaba 29 megas, o sea, le cabían 5 canciones de 6 megas, más o menos. 5 canciones de 6 megas. Lo que pasa es que 29 megas en 1965 era información de varios años, contable, porque se guardaban los puros números normalmente, y bueno, este era un disco duro de esa capacidad. Antes de la nube y que todo estuviera en la nube, había que guardar la información en algún lugar. Aquí tenemos algunos ejemplos de unidades de almacenamiento de información que son magnéticos, cintas, donde se grababan información tipo cassette. Este es un floppy de 8 pulgadas, un floppy de 5 1/4, un floppy de 3,5. Ya no se usan los floppies. Arriba hay ejemplos de almacenamiento óptico que normalmente eran nada más para escribir una sola vez, y por supuesto la miniaturización de las formas de almacenamiento, todavía con discos mecánicos, llegó hasta esto. Por ejemplo, aquí un disco duro de Toshiba 2001, no tiene tanto tiempo. Luego adentro de este, que es el iPod, había un disco duro mecánico también que da vueltas. Hoy eso ya es historia, estamos en el museo. Aquí está una tarjeta de 1 giga del año 2000, todavía es viejísima. 1 giga, ojo, hoy tienes en tu teléfono ¿cuánto? 64, 128 gigas y dices, no, hombre, ya no tengo nada. Es una tarjeta de 1 giga de hace algunos años, ya hace 16 años. Digital, esta compañía que ya no existe, hacía esto que era la VAX. Este es el modelo 11780, super mini computadora que vendieron, yo creo que miles. En México había muchas de estas VAX. Pues esta era la unidad central de proceso, ¿no? Costaba más o menos $120,000 a $160,000, 1 mega de memoria, en este caso RAM, 1 millón de instrucciones por segundo, igual, digamos, transportable, se podía instalar en un lugar, no requería aire acondicionado ni nada especial. Una de las primeras o más famosas supercomputadoras del mundo es la Cray 1 de Seymour Cray, el creador de estos equipos. Eran básicamente usadas para hacer muchos cálculos en muy poco tiempo. El diseño era muy vanguardista, muy moderno. Aquí podemos ver adentro todos los cables que unían los componentes dentro de la computadora. Este es de 1976. Costaba más o menos, depende de la configuración, entre 6 millones
y $10 millones. Memoria 32 megas, la velocidad 160 megaflops, que son muchas operaciones por segundo. Y de hecho en México, en la UNAM, había una Cray 1. Un día les platico en otra ocasión la historia de esa computadora, pero estaba una de estas en la UNAM. 1975 es la portada de esa revista Popular Electronics, donde aparece esa computadora que la podías comprar, pero venía sin armar. Tú estabas ahí días y días armándola y te quedaba algo parecido a esto. Era para gente que le gustaba esto como un hobby. Y esta máquina la encendías y nada más prendían los foquitos, los LEDs. La programabas encendiendo y apagando los switches que están ahí. Así ponías, digamos, alimentabas el programa, le dabas run en algún lugar y el resultado era también que prendían y apagaban los foquitos. Esa era la máxima emoción de una microcomputadora en 1975, pero la gran diferencia es que eso lo tenías tú en tu casa. En 1976, Steve Wozniak llevó este prototipo de la Apple I al club de cómputo, donde se juntaban todos los nerds en aquel tiempo. Él no le interesaba vender esto en serie, ni mucho menos. Eso fue Jobs, pero este es el prototipo de la Apple I en 1976 con 4K de memoria RAM. Aquí tenemos ya la Apple II, el primer modelo que fue comercialmente muy exitoso, 1977. Es lo que te vendían, lo conectabas normalmente a un monitor, luego Apple hizo monitores y todo, pero bueno, eso es la Apple II. Y aquí está. Finalmente, ¿quién ganó la batalla? Bueno, ahora ya la ganaron los celulares, pero en aquel tiempo la ganó IBM con esto que era la computadora personal, IBM PC, 1981. Este proyecto IBM fue como reacción a ese proyecto de Apple y ellos pensaban vender nada más 100,000 equipos. Era así como un caprichito. Vamos a vender unas 100,000 de estas. ¿Quién va a querer una computadora en su casa? Y luego ya. Por eso fueron a comprar el operativo. Primero se lo quisieron comprar a una compañía que se llamaba CPM, no, y luego fueron con Bill Gates, y el resto de la historia tú te lo sabes. Aquí hay diferentes métodos de entrada, desde teclados extraños, teclados tradicionales de 101 teclas hoy en día, mouses, estos con bolita que se llamaban trackballs. Mira, ese, híjole, mouse Telefunken, teclados muy extraños, que yo creo que nunca funcionaron. La idea era hacerlos ergonómicos. Lentes en 3D, 1968. De necio siguen con el 3D, desde esa época no sirve. Aquí hay unos lentes de Sega, que eran el videojuego Sega, 1988. Otros tipos de teclados de membrana. Este teclado era para que tú estuvieras escribiendo así, de esta forma. Nunca funcionó nada de eso. Mouses de madera, joysticks, en fin, una gran cantidad de métodos de entrada. En el 81 los franceses, además de seguir viendo la Torre Eiffel y comer muchos quesitos y vinos ricos, inventaron esto que era Minitel. Toda una revolución en su época porque esto estaba en la casa. Antes de las PCs, por supuesto, y por el teléfono enviaba y recibía información muy básica. Era algo así parecido como esto. Había varios servicios, pero donde realmente se hizo famosa la Minitel es que era el equivalente al Tinder. En aquel tiempo los franceses, siempre coquetos, con la Minitel, pues digamos que intercambiaban un poco más que mensajes y luego se quedaban de ver y pues de ahí nacían familias muy felices. Pero eso es básicamente la interfase que llegaba con la Minitel, que de este lado del continente se llamaba Teletext o Teletexto. Y esto se transportaba, puede ser por teléfono o por el espacio no utilizado del espectro de la televisión. Y sin entrar en mucha controversia de quién le copió a quién, esta es la versión original de la Xerox Alto, que es el equipo de cómputo que por primera vez incorporó el concepto de una interfase gráfica. No fue quien estás pensando, fue esta compañía Xerox, con ese que era el mouse o el ratón. El concepto del mouse, eso está horrible, pero el concepto de mover el cursor en la pantalla, ahí estamos viendo una demo de ese software para dibujar o algo así. El Xerox PARC, PARC es Palo Alto Research Center. Palo Alto está aquí a unas cuantas millas, es donde estaba este laboratorio de Xerox, y ahí fueron, cuenta la historia, que fue Steve Jobs con su equipo a ver qué estaban haciendo. Les habían platicado de una computadora que tenía una forma distinta de usarse y tenía esto que era el ratón. Este equipo fue lanzado, yo creo que no se vendieron muchas, en 1973. Y ojo, este es el monitor, así es, el teclado, pero el CPU está aquí abajo.
O sea, esa mole es el CPU. Lisa, el siguiente proyecto después del Apple II de Steve Jobs, que fue un fracaso absoluto, de hecho nunca se vendieron muchas. 1983, primera computadora con la interfase gráfica. Macintosh, que fue como el inicio del declive de Apple, con muchas ventas, pero no las suficientes para soportar pues, todo el crecimiento. Y esta era, ¿cómo decirlo? Era una PC armada en un dormitorio de una universidad en Austin, y la Turbo PC de PCs Limited fue la primera computadora antes de que Michael Dell le pusiera su apellido a su compañía. Esto que está ahí es la Commodore VIC 20, luego siguió la Commodore 64, que vendieron millones de máquinas, y después sacó Commodore la Amiga 500, la Amiga 1000, que era, más o menos hoy el asunto de Android ceros contra iPhoneeros, así era el asunto más o menos entre amigueros y todos los demás. La historia se repite siempre. Computadoras portátiles, la siguiente evolución de la computadora de escritorio, aquí hay algunas. Esa Sony se ve mucho mejor hecha que las otras. Y luego tenemos esto que no es un equipo para detonar misiles, es una computadora que se llama la Osborne 1 del 81, está horrible. Esa yo la tuve, la DuoDock de Apple, esa me la prestó Apple hace 92. Luego está esta que es la PowerBook de Macintosh, la 140. Esta ThinkPad también la conocí, era el Butterfly Keyboard. Y luego aquí están las calculadoras. Esa la tengo guardada en un cajón, ya no sirve. Era de mi padre. Y aquí está esto, Psion Organizer, era una compañía inglesa que desarrolló muchas calculadoras, digamos el antecesor a las Palm Pilot. Y aquí tenemos algunos fracasos que hubo con tabletas, ¿no? Ahí está esta que es de Fujitsu, esa que está ahí, la EO Personal Communicator, que no sirvió, ninguna funcionó. Aquí hay más, mucho más compactos, ya sirvieron algunas, comercialmente exitosas. La Palm Pilot le comenzó la revolución de los iconos, los programas, la pantalla touch que funcionaba. Esa Compact, que era la competencia de ellos, la iPac, que también vendieron muchísimas, pero jalaba con Windows, ese era el gran problema. Otros modelos de Casio, y bueno, todo esto fue compatible. ¡Ah! Yo tuve esta máquina, Psion Series 3, era una computadora portátil muy padre, no servía para nada, pero muy padre, muy moderna, y básicamente tomabas notas. Uno de los caprichos múltiples que tuvo Steve Jobs cuando lo corrieron de Apple fue crear su computadora perfecta. Aquí está el Cubo Next, que fue un fracaso absoluto en términos comerciales, pero sentó la base para el operativo OS X que todos usamos. Digamos que Jobs gastó millones de dólares en hacer esta computadora que no vendió nada, lo recontratan en Apple, tira todo esto a la basura y se queda con el software, que es la base del éxito de actualmente los equipos Macintosh, las computadoras de Apple y posteriormente el iPhone. La verdad es que podríamos estar aquí muchas horas. Yo sí me echaría aquí un par de días, si tuviera tiempo, viendo por supuesto todo y leyendo todo. El Computer History Museum aquí en Mountain View, en California, en el Valle del Silicio. Espero que te haya gustado este rápido recorrido. Comunicarnos con ustedes. Queremos o quisiéramos mucho que esta comunicación sea de ida y vuelta, ¿no? Les vamos a dejar varias veces este tipo de muros para que puedan registrar o dar sus comentarios o dar sus opiniones por escrito. A veces cuando tenemos el chat, como que se acumula mucha información, en cambio en el muro podemos dejar escrito. Y los formularios de registros de entrada y de salida van a ser para cada sesión. Se espera, por favor, que al menos alcancen el 80% de asistencia en esta semana. Al menos. Apreciamos mucho vuestra participación y vuestras intervenciones. Han visto que en buenas partes les pedimos que manden, escriban o participen con micrófono prendido. Pues eso es lo que enriquece y alimenta bastante a los docentes saber que alguien está atento o obtiene respuesta de parte de sus alumnos. ¿Ya? Mañana los esperamos entonces a las 6 y esperamos tener la sesión con todos ustedes. Tengan todos ustedes muy buenas noches.